Estoy en top. Muy bien. ¿Ya está listo? Ya, está grabando. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a todos los que están aquí. Creo que, pues, personalmente a todos los conozco o los he visto, pero igual significa demasiado para mí que estén aquí, precisamente porque los conozco. Y, pues bueno, no sé quiénes de ustedes, porque ya me han llegado felicitaciones, mensajes sobre, pues, primero que nada felicitándome por esta novela que salió, que fue un gran sueño mío desde... no sabría decirles cuánto, pero aquí tenemos la sección incluso de las primeras personas que estuvieron motivándome desde preparatoria. Primero, para cumplir mi sueño de estudiar literatura y pues precisamente por eso quería que estuvieran aquí viendo cómo esa palabra de apoyo que me dieron desde muy chica, desde todos los días en mis estudios, esta es la culminación. Y entonces, pasando a la novela, la palabra más monstruosa. No sé cuántos de ustedes ya la hayan leído, la hayan comenzado. Sé que todos aquí están bastante dispuestos a escuchar sobre ello porque pues ya me abrieron su corazón, ya están aquí. Y yo pudiera introducir la historia como algo bastante corto. Es una historia cruda, es una historia cruel. Dos hermanos, el mayor cumpliendo 13 años y el menor 10, 11 años, son niños en su proceso de conocer el mundo, de desarrollar una visión sobre la humanidad, sobre los conceptos que un niño va a aprender precisamente en casa, el amor, la justicia. Y aquí lo interesante o lo que vuelve a esta novela una historia que hay que contar es que estos niños están dentro de un hogar donde se vive la violencia intradoméstica. Y el punto, diría yo, interesante o que a mí me motivó a querer contar esta historia desde mi enfoque fue que esta violencia intradoméstica que los niños sufren es a manos de su madre, que es la figura que yo creo que todos aquí estaríamos de acuerdo en que vivimos en una sociedad que apoya y tiene glorificado, por muy justas razones, pero tiene glorificado a la figura de la madre. Crecimos viendo a la Virgen y la figura en sí de la madre en cualquier cultura tiene estas cualidades, estos símbolos atribuidos preciosos. Yo soy una de las personas que más está enamorada de la figura de la madre y precisamente por eso, desde que yo estudiaba prácticamente en preparatoria, comienza esta afición, este encanto, adoración hacia la figura de la madre. Y exactamente por ello fue que me quise imaginar, como expandir o estirar mi propia imaginación hasta qué rincones, no solo ese como universo simbólico que tenemos en torno a la figura de la madre puede ser un poco justo y en otras bastante injusto, porque algo que yo quiero plantear con la novela, pese a que no hablamos, ahorita quisiera hablar sobre 3 puntos en concreto. Uno de ellos es cómo de hecho no hablamos con la madre, nunca. Hablamos de la madre, perdón. Pero bueno, entonces partiendo, yo creo que la primera cuestión que yo quiero decir es, este libro, cualquiera que lo lee, bien podría imaginar que es algo personal. Son vivencias personales, estoy reflejando un yo, algo que no puedo decir en voz alta, claro que no es así. Yo estoy enamorada, como les dije, de esta imagen. Mi sueño más grande es ser mamá, también para quienes me conocen ya lo saben, pero no me quise quedar ahí precisamente porque me gusta esta imagen, precisamente porque aspiro yo a ser una buena madre, es que quería explorar este concepto y esto me llevó irremediablemente a llegar al otro extremo de la madre virtuosa, que es la madre monstruosa. Y ahora bien, en lo monstruoso podríamos pensar que todos oímos monstruo y es algo terrible, algo malo, algo cruel, pero de hecho la palabra monstruo también se usa para algo exacerbado, pero tanto en el mal sentido como en el buen sentido. También podríamos referirnos a un prodigio en
el tenis, un prodigio en el básquetbol, como un monstruo, alguien que se sale de las como estadísticas o de los niveles normales. Entonces, para mí, la palabra monstruo, también desde muy joven, no tiene un significado negativo. En la novela, claro que hay una connotación negativa, pero yo por mí, esa palabra tiene demasiado poder. Esa palabra que estuviera en lo que es mi primera novela, porque quiero que sea mi primera novela, es decir, me faltan muchas más que contar, que tuviera la palabra monstruoso para mí es como algo muy preciado. Y precisamente por esto, porque no solo hace referencia a algo negativo, sino que es algo simplemente descomunal. Y pues bien, en tercer punto, ya quitando, espero les haya dejado en claro que no es una vivencia personal. Aquí ni siquiera voy a señalar a mi mamá, los que la conocen o no, no es hacia ella. Lo que sí les puedo contar es que basado en mis propias experiencias, la única cosa, y que es un motor, y fue una anécdota que potenció desde quién sabe cuándo a que se sembrara en mí, no solo tal vez el contar esta historia, sino contar historias, es que, y a algunos ya se las platiqué, mi mamá suele decirnos, y siempre ha dicho desde algún punto que somos niños, cuando se enojaba o hacíamos algo que la hacía enojar, decía, soy tu madre y si quiero te trago. Y a todos los que les digo esto, a mí ya los que la conocen ya dijeron, ah, sí. Pero, ay, ya habló. Quienes me escuchan y no conocen a mi mamá, o tal vez no me conocen tanto a mí personalmente, se asustan. He visto reacciones de genuino, no, pues pobrecita. Pero realmente esta frase nunca llegó a nada. La escuchamos y es un, sí. Lo que a mí me pareció, y les digo, probablemente desde que le oí esta frase, la normalicé demasiado, nunca simbolizó ningún tipo de riesgo, pero lo que creo que definitivamente marcó en mí ese tipo de expresiones de mi madre es que es una expresión muy fuerte. Y probablemente desde esos momentos yo me enamoré de las expresiones fuertes. Me enamoré de forma de habla golpeada, a lo mejor también tiene que ver que somos del norte, pero no le tengo miedo a esta clase de expresiones porque para mí son como el habla de mi mamá. Son como... Y a lo que les decía, me motivó, porque creo que desde que mi mamá se le ocurre decir esta clase de palabras, que quién sabe de dónde las escuchó, porque no me ha dicho que han sido de mi abuela, yo pienso, probablemente también esta imaginación, creatividad en torno de las palabras, de concatenarlas de una forma monstruosa, también es creativo. Tal vez ella lo quiso decir para que me diera miedo, no me dio miedo, pero motivó mi creatividad. Y pues también esta novela es no porque sea sobre ello, pero el acto de que construí una novela a partir de este amor, encanto por las palabras, por las oraciones contundentes, por simplemente darme cuenta que las palabras podían crear universos nuevos. Y esto, soy tu madre, si te quiero te trago, es una frase que podría bien englobar en forma muy extrema, muy literal, la novela, pero es un ejercicio creativo. Es solo de imaginar, precisamente a partir de una palabra, el ICC. Y pues sí, les comento, ya les había comentado, es la historia de dos niños, Héctor, Nicolás. Y ya por último, un punto que también me interesa, porque es algo que quise como un tipo, no de aprendizaje, sino una clase de reflexión para quienes lleven, y que espero que, si por mí fuera todos, pero quienes tienen la oportunidad, quienes tienen el tiempo, si llegan a concluir esta novela, algo interesante que espero, si ya la empezaron, la terminaron o la van a comenzar, esperaría que igual cambie un poco su aproximación a la novela, es que está escrito en dos tipos de narrador, primera y segunda persona, como yo cuento primera persona todo lo que me pasa a mí, y en segunda yo me dirijo a un tú, que bien puede ser, generalmente sirve para crear proximidad, porque al leer que alguien se refiere a tú, parecería que nos hablan a uno. Y en el caso de este libro, a quien está este narrador, que es Héctor, se refiere con tú, esa es su madre, pero al escribir esta
al referirnos como tú, porque creemos que es uno. En primera persona, también a quien leemos, su punto de vista es Héctor. Y pese a que estamos viendo lo mismo, sentimos un cambio en el ritmo que pasa de primera a segunda persona. La única persona a la que escuchamos es a Héctor. Eso es lo que yo quisiera que tuvieran en cuenta en algún momento, es al protagonista. Y este protagonista es una víctima, es una víctima y al mismo tiempo, poco a poco, un verdugo. Y segundo punto, es un niño y no podemos prescindir de la realidad de que es un niño abusado que no tiene todavía una personalidad desarrollada, está en proceso de transformarse en un individuo y estamos leyendo en las páginas en qué individuo se va a transformar. No es una historia feliz, pero es un proceso de desarrollo. Y yo lo que quisiera que se llevaran, y porque es las veces que a mí me ha pasado verlo como lectora, es que precisamente porque solo escuchamos su versión, siempre tenemos que guardarnos la sospecha de que lo que dice no es verdad, de que lo que dice, más que no sea verdad o que sea una mentira, no es absoluto. Y este mensaje va no solo a cuestión de esta novela ni de literatura, va al mundo entero, a todo lo que experimentamos. Para mí es imposible hablar de una realidad absoluta. Nadie sabe nada. Todo lo que somos un yo construido de relaciones interpersonales con otras personas, ya sea nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra escuela, nuestra institución, el lugar en que trabajamos, incluso nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Siempre estamos unidos a muchas personas y es imposible que nos presentemos completos como somos a todas las personas y viceversa. Lo que nos llevamos, lo que enseñamos y nos llevamos del mundo son fragmentos. Y eso es algo que tal vez no está implícito de la novela, pero que a mí me interesó mucho de poder hablar y que casi siempre que me preguntan lo dejo en claro. No estamos conociendo a la madre, que es Martina. Estamos conociendo lo que Héctor, su hijo, que no se siente amado por ella, cree de ella. Y en todo el libro es bastante claro que no sabemos cómo es ella. Hay atisbos y están puestos ahí adrede de una humanidad un poco turbia, pero una humanidad en ella. Y hasta en ese personaje les pido comprensión, tal vez no para justificar, porque en efecto supongo que es una historia un poco de precaución, de cómo no se debería hacer algo, pero incluso en ese personaje esperaría que como un buen ejercicio lector sería, hasta en este personaje, darse cuenta cuando de repente bajó la guardia y ya no es un monstruo, es una mujer enamorada, una mujer vanidosa, una mujer que disfruta la música, no es un monstruo. Y también ese es como un tipo de mensaje, nunca sé solo un monstruo, nunca sé solo un santo. Y a lo mejor incluso nos remonta hasta la figura de la madre. Parece virtuosa, pero esa es la madre, pero antes de ser madre, una mujer es mujer. Y como individuo tiene muchas facetas. Tal vez la madre idealmente debería ser buena, pero antes de ser madre tiene que ser mujer, y para ser mujer es humana. Y vaya, hay muchas aristas en esta humanidad que ya trae implícita sencillamente por estar viva. Y bueno, eso es como los preámbulos, puntos que quería dejar en claro, y pues más que dejar en claro, solo por si les puede ofrecer un poco un cambio en su lectura, y creo que lo hace incluso un poco más disfrutable. Entonces ahora quisiera pasar a leer pues es un capítulo, pero como creo que comentaba un poco Eduardo, es no por decir yo lo pensé visual, yo tuve mucho batallé, me encantó escuchar que aparentemente se ve mi novela, porque yo batallé mucho en las descripciones, yo no sé describir lugares, yo no sé describir, sufrí en la edición que algunas veces decían, ¿cómo se ve esto? Y yo, pues es que es una casa de ladrillo, ¿qué más?
tuve mucha dificultad, me hace sentir bien que un poco se entendió, pude dar mi opinión. No creo que sea la mejor, siempre se puede mejorar, pero me alegra saber que aparentemente lo que escribí surtió cierto efecto positivo, pero iba a comentar, seguía. Sí, visual. Me están ayudando. Sí, tengo un hilo y de repente se va. Pero bueno, es un ritmo muy rápido. Son capítulos muy pequeños, también eso sí se los recomiendo. Se lee en una sentada. Yo lo podría leer, yo lo tenía que releer en un día antes de volver a editar, entonces se puede leer rápido. Son capítulos muy cortos y lo que ahorita voy a leer es probablemente sea un spoiler para algunos, y si es así, yo siempre he pensado que los spoilers no son malos. Nunca me ha molestado a mí ver spoilers porque quizás en esas cápsulas de información que aún no conocemos, que aún no entendemos por completo, tal vez tienen precisamente el detalle que a nosotros nos va a capturar. Entonces, quizás algunos de ustedes que vinieron aquí por amor a mí, más que por amor al libro o por amor a la lectura, tal vez les interese y digan, ok, a este le voy a dar una oportunidad. Entonces, es el capítulo 21 y dice así. Sospecho que me convierto en una persona cínica poco a poco. Es lo que dice la voz en mi cabeza cuando enfrento una situación que antes había evitado para ahorrarme problemas, como pasar frente al colegio a la hora del receso. Admito que comencé a hacerlo para no aburrirme en casa, desde que me expulsaron. Después, descubrí que es placentero ser visto por los que alguna vez fueron mis compañeros, por Miss Ana y Miss Laura, especialmente cuando intentan ignorarme del otro lado de la reja, pero la insistencia de mi mirada los hace voltear. Desde la avenida donde pasan los transeúntes, si paso mi mano a través de los barrotes, puedo tocar el césped artificial del colegio y apreciar las expresiones atemorizadas de todos, viéndome profanar su hogar seguro. Es como si todas las corrientes de aire entrando por las grietas de mi espíritu se silenciaran y éste se recubriera de una musculatura que nunca antes poseí. Me siento lleno de fuerza, aún con este cuerpo escuálido y horrendo. A veces me animo a sonreír, a alzar la mano en señal de saludo. Veo entonces cómo sus cuerpos se sacuden por un escalofrío. Es precioso. Los miércoles también veo a Nicolás a través de los barrotes. Ya no se sorprende tanto de verme como al principio, así que me limito a verlo jugar con los demás desde el parque que está cruzando la calle. Hoy leo un libro para distraerme, el mismo título que escondí dentro del ataúd del abuelo antes de que lo enterraran. La Navidad del año en que murió se lo pedí a Octavio. Desde entonces, siempre releo el libro alrededor de la fecha de su muerte. Al pasar las páginas, pienso que ya nada me sorprende de la historia. Me pregunto si crecer será así, vivir cada vez menos experiencias nuevas, hasta que se comienza a repetir lo mismo y lo mismo. Primero escucho un murmullo, rápido como el de las abejas. Después, el griterío de los niños. Cruzo la calle corriendo hasta mi lugar habitual frente al enrejado. Me pego tanto a él como puedo para ver mejor, pero hay demasiada gente amontonada en el centro de la cancha. He visto esto antes. Mi impaciencia se transforma en desesperación. Incluso considero dislocarme el hombro para atravesar el reducido espacio entre los barrotes, cuando al fin diviso la cabeza de Nicolás. Dos maestros aparecen y el grupo se disuelve de inmediato. Revelan a mi hermano encima de otro niño. Lo sé sin necesidad de verlo. Nadie más percibe que hay otra persona encima de Nicolás. Se trata de mí. Su mano hecha puño, su brazo flexionado, su rostro contraído por el odio, son todos míos. Siento todo lo que él siente y hasta me duele el jalón que el maestro le da para ponerlo en pie. Es un dolor agudo en el pecho, como si una piedra se me hubiera enterrado, y durante el cuarto de hora, que no sé qué pasa con Nicolás porque lo llevan adentro del edificio, sigue punzando. Cuando lo veo de nuevo, ha vuelto a ser el Nicolás de siempre. Me distingue desde lejos y corre hacia el enrejado. Me viste. Su voz es casi inaudible. Estiro el brazo para acariciarle la cabeza y él me corresponde, acercándose todavía más. Quiero decirle que no, que escuché el escándalo, pero llegué tarde para verlo. Quiero liberarlo de ese sentimiento horrible que le desfigura el rostro lágrima a lágrima.
Mis labios, sin embargo, permanecen cerrados. Me hubieras visto, Héctor. Aparento no oír las palabras que dice después, aunque probablemente siempre recordaré la expresión con la que las dijo. Gané igual que tú. Ya nada me sorprende de esta historia tampoco. Por petición suya, caminamos hasta el centro de Coronados al terminar las clases. No tiene ganas de volver a casa, incluso en esto es igual a mí ahora. Nadie espera nuestra llegada en la guarida. De hecho, no hemos visto a Viri desde el incidente en el basurero. Ese día, Manu dijo que era una exagerada, que de todas formas faltaba poco para mandarle al demonio, para que uno de los dos se la cogiera y saliera de nuestras vidas por las malas. Las mujeres lo joden todo. Visto de esa forma, tiene razón. Un día, Viri sería mujer. La separación era innegable. Nicolás no pregunta por ella y en parte me alegro. Hay algo extraño en la atmósfera de la guarida. Un eco hasta entonces indistinguible que rebota contra las paredes, penetra en nuestros cuerpos y los cansa tanto como el terrible calor del verano. Este año, la canícula ha llegado muy pronto, le digo a Nicolás, pese a saber que es algo más lo que nos hace jadear en ese momento. Sería sencillo si, como las estrellas del cielo de agosto, la cosa desmoronándose sobre nosotros tuviera forma de perro, el que golpea hasta la muerte, o de hombre, el que derribe con un ladrillo. Pero la figura que forma es más frágil. Aunque no me diga nada, estoy seguro de que Nicolás se siente aterrado de su propia imagen. No lo soportamos mucho tiempo, así que nos vamos. Y sin otro rumbo, ni otra motivación que la de seguir moviéndonos para que eso no nos alcance, para que no nos susurre lo que ya sabemos, emprendemos rumbo al único lugar que ninguno de los dos conoce, el sur. Bueno, muchas gracias y pues sin más preámbulo quisiera abrir un espacio de preguntas, a ver si sobre incluso impresiones, comentarios. Yo llegué con la gente a decirme qué pasó, leyeron mi novela y la gente, el comentario que recibía era ¡ay, qué bonito! Y yo, este libro no es bonito, así que probablemente solo me lo dijeron para cumplir, pero en sí, en preguntas, cualquier tipo de comentario es bienvenido. Así que... Marlene, primeramente felicitarte por tu presentación y me es de mayor interés ¿de dónde tomaste o cómo fue el método de cribaje para la selección de la temática del libro? ¿El método de qué? De cribaje, como de discernir, de filtrar. Yo pensé en que quería contar la historia de una madre monstruosa, porque incluso es un tipo de género. En muchos lados también se ha explorado y en los mitos griegos también existe la madre monstruosa. Entonces yo quería esta historia, ya que me definí, era cómo la voy a percibir. Y precisamente porque la madre no tiene otro valor, el valor más grande de una madre es para con sus hijos, escogí que fuera desde el punto de vista de en este caso, Héctor, y a partir de ahí me imaginaba que para construir esta visión de quién era la madre monstruosa, tenía que haber como fragmentos o episodios que me dejaran ver cómo poco a poco esta madre se transforma en monstruo, o cómo este hijo la define finalmente como monstruo. Entonces tenía como momentos esparcidos que yo me imaginaba que eran importantes, que si es un niño, la primera vez que lo golpea, hasta ya bien consumada esta relación de abuso, pero ocupaba que fuera estéticamente más atractiva. Entonces me definí por que fueran dos narradores, y la que son los capítulos pares, que es cuando habla en segunda persona, fueran estos capítulos selectos que son los que nos permiten saber que desde que antes que comience la historia, Héctor ya tiene una imagen bien consolidada de quién es esta madre. Y poco a poco, en lugar de contarla de forma lineal, estos capítulos aparecen como cápsulas de información, pequeñas bombas que están esperando, generalmente tienen algo que ver con el capítulo que precede. Ahora, la historia, capítulos impares,
desde el inicio, esta sí es una historia lineal. Y me enseñaron que para contar una historia, algo tiene que pasar. No es, aun si la historia es un relato de una mujer que va a comprar flores, como la señora Dalloway, que es un solo día y dura 500, 600 páginas, algo tiene que pasar diferente para que esta historia se cuente. Es decir, ¿qué sucedió en el universo que hace que esta historia ahora merezca ser contada? Y aquí lo único que sucede es que Héctor va a cumplir 13 años y va a convertirse en un preadolescente. Ya no es el niño y empieza a definir su propio él. Y empieza a convertirse en lo que ya tuvieron alguna... ya lo presintieron, lo intuyeron por lo que acabo de leer. La personalidad, la identidad que va a definir también es violenta. Y esta misma personalidad va a ser influenciada a su hermano menor, a quien lo admira infinitamente. Entonces, dejar de ser niño y dejar de ser solo víctima para convertirse en verdugo, en algunos casos, es el momento en el que decido que comience la historia real, digamos. Pero la historia, las emociones de Héctor, que van a dar el ritmo a la novela, que van a darle la temática a la novela, comienzan desde mucho antes. Pero estos los decido poner como pedacitos de información, que ni siquiera van en orden cronológico, entrelazados, interconectados, conforme va avanzando la historia real. Yes. Gracias. Yo tengo una pregunta, María. Nos dejaste muy claro, no es autobiográfica, quedó muy claro, pero habiendo crecido en un entorno tan violento como ha sido Reynosa desde que tú eras una niña, porque digo, mis hijos crecieron en la misma época que tú, ¿de qué manera ha influido esto en tu narrativa? Creo que indudablemente sí estamos en un entorno, estamos enfrentados contra la pared a veces a este escenario violento en la ciudad que vivimos, en el país en el que vivimos, y creo que esto ha más que tal vez directamente la situación influenciarme a mí, sé que la situación ha influenciado a otras autoras que cuando yo las leí me di cuenta que esta es la narrativa que yo necesitaba seguir y que existe para cuestionar toda la realidad que vivimos, para exponerla, enaltecerla y cuestionarla, que es lo que ocupamos para cambiarla, porque no podemos cambiar algo que no sabemos que existe. Ejemplos concretos diría que son Fernanda Melchor, que leí Temporada de Huracanes y es prácticamente una historia, ella habla, incluso yo lo que hago todavía aspiro a hacer, no puede ser exactamente como su estilo claramente, pero es un estilo extremadamente realista, cruel. Las expresiones de la gente es como, no copia, sino ella es una periodista, ha visto el mundo, ha visto la realidad que vivimos en Reynosa y la expone como si fuera literatura, y es preciosa, no tiene una pizca de poesía, sus libros. Todo es real, pero todo en esa realidad es precioso, por cómo conecta con uno. Recuerdo haber leído uno de sus fragmentos de esta autora en una de mis clases, y cuando estuve yo impartiendo clases, y fue la primera vez que todos los alumnos, chicos de preparatoria que ahorita no conectan, uno, ni con la literatura, dos, menos con que sea literatura escrita por mexicanos, menos que no sea de amor, todos los niños que solían estar en los rincones del salón, en sus teléfonos o creando, ya sabrán, no puedo explicarlo sin utilizar palabras que en este momento no creo que sean afines, pero creando caos, muy bien. Todos dejaron lo que hacían para poner atención. ¿Por qué? Porque este tipo de narrativa sencilla, realista, que te puede soltar a veces las palabras tal cual las dice la gente real, porque ya no estamos en una época victoriana para que la gente hable pomposamente. Esta es la narrativa que conecta con la gente. Y yo decidí que yo no quería crear una narrativa que distanciara a la gente. No creo poder escribir lo mismo que a lo mejor ahorita es lo más vendido en la sociedad, pero quiero, sin importar que yo haya leído, que me hayan enseñado en la universidad, en la preparatoria, yo quiero escribir de esta forma que conecte con las personas. Y esa narrativa es la que a mí me cautivó. Sencilla, cruel,
no puedo sacarle la vuelta a las situaciones crueles, pues tal vez porque nos rodean en cualquier parte de nuestra sociedad ahorita, siempre vamos a ver pobreza, discriminación, están a la vuelta de la esquina, nos pasan a nosotros, las hacemos nosotros a veces. Y no creo que hable yo en mis historias exactamente de México. Yo de hecho tuve que crear mi propia ciudad porque yo me sentía un poco incómoda hablando de Reynosa. Siempre me he sentido incómoda diciendo, yo sé de Reynosa. Si así me muero en Reynosa, yo no voy a decir que yo conozco Reynosa. No me gusta decir que conozco nada. Conozco ni mucho, solo no sé nada. Lo vivo, en serio, no conozco nada, no hablo de nada. Pero si es preciso, supongo que tenía que darle nombre a algo en lo que escribir porque tenía que mencionarlo. Llegué a este nombre, término, coronados, que pues hace alusión, primero, bueno, hace alusión a que yo, mi crianza, mi educación, pese a que crecí aquí, estudié en la Universidad de Monterrey y parte de la inspiración que tengo, que está dentro de la novela, muchos son de mis experiencias en Monterrey. Y Monterrey es México, es el norte, pero tiene una realidad en algunas zonas muy distinta y mucha diferencia de clases. Todo eso está en Coronados. Coronados es una fusión para mí de Reynosa y Monterrey, como si solamente hubiera hecho una ciudad grandezota. Coronados porque tanto Reynosa como Monterrey tienen la palabra rey. Y dije rey, dos reyes, coronados, ya que. Y así. Y hablando en concreto, sí, de porque me motivó su pregunta. Yo viviendo en Monterrey, yo me daba cuenta, tuve el privilegio de estudiar en una universidad donde la mayoría de sus alumnos eran de una clase alta, eran de San Pedro. Entonces es un estilo de vida completamente diferente. Y algo que me llamaba la atención, que lo vi al menos 3 veces, es que, y no digo que sea la norma, solo me tocó verlo, y que era ese tipo de personas pertenecientes a ese estrato social quienes lo practicaban, era que las mamás siempre iban si traían niños pequeños, menos de 10 años, siempre iban acompañadas de una niñera. Y cuando se relacionaban con el niño, lo trataban como si el niño lo que pidiera, lo que dijera, exigiendo atención, como es normal de un niño, pedir simplemente que su madre lo vea. Reaccionaban como si fuera el niño más caótico del mundo, a decir, me estás hartando, te vas a ir a la esquina y no me hables. Y yo ni siquiera veía que hubiera hecho un gran berrinche. Yo fui una niña que hizo grandes berrinches, eso no es un gran berrinche. Pero desde entonces surgió esta idea en mí, no como que fuera la norma, en ningún momento quiero decir, estas sí son las madres de San Pedro, no, solo que me llamó la atención este fenómeno y me interesó construirlo como si fuera mi personaje, que estamos hablando de una historia de violencia intradoméstica, estamos en un país altamente violento, pero donde yo quise no revolucionar, simplemente traer la atención a ese espacio que muchas veces queda oscurecido porque no llama la atención, porque no es tan romántico, es que también hay violencia no solo en los barrios bajos, que es donde generalmente uno piensa. Estamos viendo la historia situada en un barrio alto. Martina es una persona sumamente educada, preciosa, es rubia, es una madre como muchas que vi en San Pedro, precisamente como evocando esta imagen. No tienen ninguna carencia estos niños, pero ella es la que hace la violencia. Porque no solo existe violencia en los barrios bajos, que ella obviamente tal vez no llega a los mismos extremos, no soy yo quien les va a dar estadísticas de hasta dónde, no es mi área, pero yo quería simplemente dejar la semillita de aquí también ocurre, porque creo que ocupamos saberlo para que nos llame la atención y ya queramos cambiarlo, o si se quiere cambiar, que se cambie. Y pues también me llamó la atención que fuera la madre, no el padre, que también solemos creer que es violencia intradoméstica, claramente es el padre y es en un barrio bajo, y es no, porque no solo existe aquí la violencia, y en eso también fue como el ejercicio creativo. Supongo que sí, claramente no hay una sola parte de
de mi proceso de socialización en Reynosa y en el norte que me motivara a escribir esto, sino todo me motivó a escribir esto. Gracias. Ajá. Marlene, ¿por qué tu libro no tiene final? ¿Por qué decidiste no tener un final feliz? Y si alguna vez Martina va a tener la oportunidad de contar su historia o su versión. Número uno, para mí es un final feliz, porque los niños se van, rompen con esa cadena de estar en el círculo de estar aprisionados dentro de esa casa. No, supongo que ahí valdría definir qué es feliz, qué no es feliz, porque la idea de que dos niños huyan a la calle y se valgan por sí mismos suena no feliz, pero emocionalmente para ellos son libres. Y yo visioné a Héctor para que va a ser un hombre cruel, va a ser un hombre violento, va a ser un hombre probablemente misógino, porque ya está en el libro, pero hay algo en el hecho de que se escapen, y desde el capítulo que leí se va un poco fortaleciendo la idea de que hay algo en él que, pese a que tal vez esa es su naturaleza, porque creció, su momento más tierno lo decidió ese tipo de contexto, hay algo en él que se está revelando a ser su madre, a ser igual de violento. Y por algún motivo para mí que se escapa de su casa, de las garras de Martina, hacia lo desconocido, es porque este desconocido también representa que tampoco sabemos qué va a pasar con Héctor. Yo me lo imaginé, como comenté, que va a seguir tal vez perpetuando los mismos acciones, errores de su madre, pero se escapó con su hermano, y mientras esté su hermano, algo lo va a restringir de cometer lo mismo. Y se van a lo desconocido, porque tampoco yo sé qué va a pasar. También es posible que Héctor sea un hombre completamente diferente. Ese es un final feliz para mí, dejarlo hasta en la imaginación. Y en cuestión de si Martina podría tener su voz, yo disfruto más como lectora cuando me dejan a mí mucho que interpretar. Entonces yo creo que yo puse suficiente de Martina para que se viera qué clase de persona es, qué sueños tuvo, qué aspiraciones tuvo, cómo se rompieron. Creo que conté suficiente de ella. Tengo la intención en algún momento, tengo la idea ahí, la estoy persiguiendo de continuar esta historia. No estaría Martina completamente involucrada, sí escucharíamos tal vez un poco más de ella, pero la Martina madre monstruosa es esto. Hasta en eso está, como digo, suficiente. Tal vez lo demás sería algo completamente diferente, tal vez ya no valdría la pena llamarla Martina. Aquí se queda, en la palabra más monstruosa. Gracias. Bueno, Marlene, pues quiero comentarte que ahorita que estaba leyendo tu capítulo, realmente me transporté a este capítulo, me imaginé todo, me imaginé la cara de Nicolás, de hasta la persona que se lo llevó pues me imagino yo, en una oficina. Entonces, sí, con lo poco que nos transmitiste ahorita, pues sí, surge efecto. Muchas felicidades. Y a partir de hoy, yo no he escrito para el libro, lo voy a escribir ahorita, pero hoy en la noche lo empiezo. Muchas gracias. Sí, felicidades. Gracias. Marlene, antes que todo, pues nada, felicidades, ¿verdad? Y hablando sobre esos chicos, sobre esos niños, ahorita precisamente como también hiciste que fuera visual, ¿sí? Me puse a pensar en las nuevas generaciones, ¿sí? Y dije, pues, ¿qué enseñanza esperas tú, verdad? Dejar de tu libro en la palabra más monstruosa, ¿verdad? En las nuevas generaciones. Ahorita estoy viendo niños, ¿verdad? Y espero que lleguen mañana, ¿por qué no? Tomen tu libro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esperas tú dejarle a esas nuevas generaciones? ¿Qué mensaje quieres dejarles con las palabras más monstruosas? Yo creo que puse mucho, tengo muchas intenciones, muchas cosas que me gustaría que se llevaran. Creo que 2 mensajes que, de nuevo, no son tan directos, pero que están se pueden abstraer de la lectura. Uno es pertinente a la época, que
que no todas las mujeres están preparadas, ni quieren, ni se les debería obligar a ser madres. Y es un poco, suena muy extremo decir, es que si obligas a que una mujer tenga hijos y no los quiera, esto va a pasar. Claro que no, pero es una, no, tal vez ni siquiera es una posibilidad, es un 0,000,001% de algo que puede pasar. Y yo lo que quiero que se entienda de esta mujer, y ella lo deja claro, ella no quiso ser madre, no está feliz con eso. Y a lo mejor se puede leer como, ok, si voy a hacer mi vida infeliz, y probablemente haga infeliz la vida de quienes me rodean, solamente porque tengo que cumplir la expectativa, porque para Martina fue la expectativa en esta clase alta como mujer de una buena familia, casarse con un hombre también de buena familia y tener hijos, no era lo que ella deseaba. Nunca lo va a mencionar como yo tuve todas estas expectativas puestas en mí y lo odié. Pero es imposible no pensar en ello, que odió estar en esa situación, y como ella hay muchas mujeres, muchas personas que están teniendo que lidiar constantemente con las expectativas de la sociedad, y en este punto creo que también es un ejemplo de, estás viendo a una mujer que no quiso claramente, y creo que es pertinente en los tiempos actuales en los que nos enfrentamos a cada vez más jóvenes, y no solo porque dijeran odio a los niños, sino por cada quien tendrá su razón para escoger el tipo de vida que quiera, pero genuinamente pues nos hace pensar. A lo mejor este libro desde el simple hecho de que estoy poniendo como villano a la madre, en otra época tal vez no se habría podido imprimir, como que no. Y segundo, que creo que cada vez bueno, a lo mejor solo lo vemos más porque ahora estamos expuestos a todo, a la gente interconectada en todos lados del mundo, pero creo que estamos viendo muchos casos, muchos crímenes cometidos ya sea por jóvenes o en el caso de los feminicidios. Incluso estamos viendo muchos, nos bombardean con esta información de crueldad, como ya hablábamos, estamos en un ambiente sumamente violentado, pero algo, y no era esta la intención, no es la intención, no lo voy a defender como tal, pero yo lo comentaba antes, yo veo a Héctor como un hombre violento y un hombre misógino, y un hombre que tal vez si no tuviera a su hermano, que yo lo veo, y porque quiero verlo, porque le tengo cariño, como su ancla a la humanidad, tal vez este niño va a crecer a convertirse en un hombre que ataque mujeres. Y estamos viendo por qué. ¿Que es justificado o no? Que sí, es mi imaginación, no tengo alguna ciencia que me respalde para decir, sí, es esto, por esto, estas son las piezas claves para que un hombre se convierta en esto. No lo tengo. Pero la gente que se convierte en ello tampoco lo tiene. Tampoco es experta, tampoco sabe qué está pasando por su mente cuando está pasando. Solo creo que Héctor también ofrece que podamos imaginar qué pudo haber pasado por la mente, por la infancia y por el proceso de construcción de identidad de lo que llamaremos un monstruo social, de alguien atroz. Y creo que son más que aprendizajes, a lo mejor pensamientos que hagan que uno simplemente lo piense al respecto, medite al respecto y tal vez entienda un poco más la sociedad en la que vivimos. Creo que son pertinentes en el momento en el que estamos. Gracias. Es chiquita, nada más. Igual que Ana comentar, igual Carmen, ¿por qué le diste la verdad mía siempre? Si quieres disfrutar el hombre, pues ¿cómo le vas a hacer? Te echa a volar la imaginación, no te piensas que es un mundo en tu mente. Lo que me llama un poquito la atención es en el título, la palabra más monstruosa. Entiendo que, bueno, el significado de monstruoso puede ser positivo, puede ser negativo. A veces es un monstruo en el tenis, es una persona, wow, ¿no? Pero por palabra, no sé, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero ya lo tengo en mi lista, lo voy a leer. Hay humillación verbal, o ¿por qué la palabra? O sea, ¿a qué va la palabra? A mí me encanta ese tema y a mí me encantan los spoilers, pero bueno, con respeto a quienes no les gusten, la palabra más monstruosa es madre, porque desde ahí nace todo. Es precisamente porque es mi madre, todo tiene permitido. Para Héctor, en el momento en el que Martina,
es la palabra más monstruosa porque es la palabra que él nunca utiliza. Porque para él es lo más monstruoso que hay, su madre. Y de hecho, cuando nos enfrentamos a el título dentro del texto, quien lo dice es Martina, la madre, con su propia hacia su propia mamá. También vemos una relación problematizada de la madre con la abuela, y en medio de esas peleas es que de repente surge la palabra mamá. Yo tuve cuidado de jamás escribirla con Héctor, porque él jamás la menciona, porque él la tiene vetada de su diccionario. Y hasta que la oye, él va a decir esa palabra monstruosa, porque hasta como la dice Martina suena monstruosa, como sellada, que tiene dentro todos estos poderes, y son todos los poderes buenos, pero también malos, incluso remontándonos a soy tu madre, si quiero te trago. En cuanto digo, reconozco que esta persona es mi madre, tiene permitido todo conmigo, tanto destruirme, y por eso para Héctor es la más monstruosa. Y me imagino que también para Martina. Sí, Porque sí, no en desea efecto. pasar. Sí, en efecto, y también hacia su propia madre no la aprendió esta palabra con cariño alguno, no la pudo apropiarse de ella con ninguna connotación positiva. Incluso la forma en que lo dice como si supiera veneno, como si fuera un insulto, incluso. Marlene, ya para terminar, muchísimas gracias por tu presentación. ¿Qué consejos nos dejas en el proceso creativo para los nuevos escritores que vienen en la siguiente generación? Yo creo que todo se puede escribir. Oscilo entre pensar que todas las historias ya han sido escritas. Es decir, como todas las historias de amor, ya todas han sido escritas, historias de superación, todas han sido escritas, pero cómo las contamos sigue siendo el reto. Y entonces no importa qué quieras contar, probablemente alguien ya lo contó, ese no es el caso, y eso no importa, es cómo lo vas a contar. Desde qué ángulo, en qué tipo de narrador, en qué ritmo, todo eso es lo que yo esperaría. Ese es mi reto, seguir pensando cómo cuento las cosas, porque sé que tal vez la historia puede que no sea interesante para algunos, y yo lo que quiero motivar simplemente si hay alguien más que quiere escribir es eso, simplemente lo que te debe preocupar es el cómo lo vas a contar, no el qué. Muy bien, muchísimas gracias.